electoral. El día de hoy, como le comentaba, se llevó a cabo la visita de la delegación de Estados Unidos a México, encabezada por Mike Pompeo, secretario de Estado de ese país. Esta comitiva, además de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el secretario de Hacienda José Antonio González Anaya, tuvo un encuentro con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Para hablar de este tema me acompañan Gonzalo Soto, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Pues bueno, esta fue una reunión histórica. ¿Cuál es su lectura de este hecho inédito en el que una delegación estadounidense conformada por secretarios de Estado se reúne pues con un equipo que todavía no llega a la presidencia? Bueno, exactamente, con el presidente en funciones y el presidente virtual electo, ¿no? ¿Cuál es su lectura? Y además llama la atención que creo que el encuentro que en realidad acaparó los reflectores fue el que tuvo con el virtual presidente, ¿no? Electo. Pues es que Peña es, como le llaman en inglés, un lame duck, ya es un pato cojo, ya. Y fue muy corto, fueron muy cortos esos encuentros, ¿no? Los que tuvo con Enrique Peña Nieto y con el canciller, me parece. Sí, Luis Videgaray. Claro, ya, digo, al final es una visita, creo que por cuestión más de protocolos se reúne con ellos precisamente porque, pues, no sería políticamente correcto, digamos, que vinieran a reunirse con el virtual presidente electo y no se reunieran con el presidente en funciones. Más allá de lo que se ha dicho, más allá de lo que de lo que ya se conoce entre la relación entre México y Estados Unidos, actualmente pues no se agregó gran cosa, ¿no? No hubo más detalles acerca de la renegociación del Telecán, específicamente entre las el gobierno en funciones y el gobierno de Estados Unidos. Hay una calle que va de circunvalación a Palacio Nacional, que está atrás de Palacio Nacional. ¿Saben cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama? No. Soledad. Yo creo que es la calle que define hoy en día al presidente en funciones. Creo que es un presidente de transición, un presidente que está por cumplir un mandato, pero en realidad creo que el que ahora parece que tiene más importancia en las funciones es el presidente, no porque ya está en funciones, sino porque está preparando su programa de gobierno y en este sentido, pues bueno, creo que... Pero es que siempre ha sido así y es así en todos los países. Y el problema que hay en México es que son 5 meses los que hay entre la elección. En todos los países. Nuevamente es el presidente en todos que los ganaba países, en todos los países del mundo, siempre que el presidente saliente pierde poder y pierde fuerza. Claro, aquí en México, pero no en la magnitud. Y aquí en México también hemos visto presidentes salientes activos, incluso, ¿no? Promoviendo todavía reformas de último minuto. Hay una razón por la cual... creo que no es el caso de esta administración. Hay una razón por la cual en la mayoría de los países, cuando el tiempo entre la elección, entre que se elige el nuevo mandatario y que asume el poder, es corta. A ver, es cuestión incluso hasta de horas en países como el Reino Unido, precisamente para evitar el problema que hay en una transición tan larga, tan compleja y a veces tan complicada como ocurre en ese país. No sería lo ideal, no sería mejor, por ejemplo, viendo lo que vimos hoy, que Andrés Manuel ya hubiera asumido o estuviera más cerca de asumir el poder que lo que vimos ahorita? Sí, no, de acuerdo. Pero normalmente un presidente cuando ganaba una elección, los siguientes días se le veía en fotografías reunidos con su equipo de trabajo, planeando lo que sería, no sé, analizando perfiles para el gabinete, en reuniones, en visitas a algunos países, es decir, sí mantenían un perfil más bajo que el que tiene López Obrador. O sea, creo que esta transición, este país no la había visto. Además, ¿no? Esa foto es buenísima, la mirada creo que de López Obrador dice mucho, creo que la de Juárez del fondo también. Sí, la cara en alto, la mirada de frente un poco hasta retadora, digamos, que esa fotografía, y la cara de Juárez de fondo que da un montón de lecturas además, ¿no? Claro. Creo que yo destacaría que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dice, después de felicitó a México por el proceso electoral, y dice, bueno, después de los resultados, o al ver los resultados, era prioridad para el gobierno estadounidense viajar a México. Eso me parece que podría resumir un tanto el porqué de la visita. ¿Por qué? Porque me parece que el gobierno de Donald Trump ya está pensando en el gobierno que sigue, ya no en el gobierno que está. Entonces, para ellos era importante desde ya, y aparte viendo que el virtual presidente electo, pues ya está prácticamente como casi en funciones, pues creo que era fundamental para ellos empezar a trabajar. Se le dio una carta, lo que dijo el próximo canciller, Ebrard,
donde destacan 4 puntos, que es el tema de del Telecam, por supuesto que iba a ser claro, sí, fundamental. Eso era básico, ¿no? Que estuviera mencionado. El tema de la seguridad, que también es otro de los temas importantes, y destacan los otros 2, que es la óptica que le da México de cómo pretende desarrollar la economía del país para que se cumpla esa promesa de campaña de que nadie va a migrar, ahí vienen algunos de los puntos, de que nadie va a migrar de México por pobreza e inseguridad, y el tema de incluir a Centroamérica, que me parece que también es algo que Estados Unidos quiere y que México también pretende, por lo que se ve, meter en esta negociación bilateral, ¿no? No es claro, y destaca además en este punto particular del tema fronterizo digamos, la propuesta que tiene Andrés Manuel de crear incluso una policía fronteriza. Especie de patrulla fronteriza. Exactamente, sí. una patrulla fronteriza que esté de sí. nuestro propio lado para evitar esas fugas. Creo que eso contrasta un poco con lo que habíamos escuchado durante la campaña, porque durante la campaña se dijo, no vamos a evitar que migren hacia Estados Unidos, pero vamos a hacerlo resolviendo las causas de raíz, igual que con la inseguridad. ¿Cuál es el problema? Que la falta de oportunidades, ¿no? Y creo que este tema al menos no se había mencionado tan explícitamente, esta creación de la patrulla fronteriza, de decir, pues literalmente vamos a tener una contención desde dentro del país para evitar que personas mexicanas se vayan hacia Estados Unidos. Creo que ahí sí es, o desde mi punto de vista puede ser una sorpresa, es una sorpresa que seguramente a Trump no le molesta. No, le endulza el oído, claro, Trump ha reclamado mucho tiempo por eso. Pero creo que para los mexicanos quizá pueda haber diferentes lecturas, algunas no muy positivas, ¿no? Y también en esta parte que mencionabas de cuáles son las lecturas de los mexicanos, también ¿cómo creen que debería de haber sido pues este recibimiento por parte de la delegación mexicana? Algunos analistas con los que platicábamos nos decían que ellos esperarían pues como una actitud más retadora, como de mano firme, de decir Estados Unidos no debe insultar a México, nos debe respetar, debe de apoyar la reunificación de las familias migrantes que han sido separadas, más de 2,000 niños que fueron separados de sus padres hace unas semanas. Entonces, ¿cómo creen que debió haber sido este recibimiento o esta primera impresión de la relación debió ser, estuvo bien que fuera amable? A mí me llama la atención, por ejemplo, que no haya estado el puesto, que el propio Marcelo Ebrard haya dicho que el tema del muro no se tocó, cuando durante meses, durante las campañas, durante la campaña del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se hizo mucho énfasis en que el respeto a México pasaba por la no creación del muro. Creo que sí hay muchos temas que ya con la mesa puesta, ya en la mesa de negociación, pues parece ser que no va a haber un cambio, por lo menos de inicio, tan profundo en la manera en la cual se lleva la relación bilateral. Hay que ser francos también, la delegación estadounidense tampoco se ha destacado desde que entró el gobierno de Trump de ser los más propositivos, ni tampoco que se avancen mucho los temas, en ningún sentido ni en ninguna plataforma. Llevamos más de un año negociando el Telecán, llevamos más de un año viendo el tema fronterizo. También es un poquito complejo con una delegación que no es precisamente ni la más popular en su país, ni tiene las mejores ideas tampoco del mundo, y mucho menos han sido lo suficientemente eficientes y efectivos al momento de implementar lo que quieren hacer. Ahora, si hay una diferencia, por ejemplo, ¿se acuerdan las primeras reuniones ya con Trump electo y Peña Nieto, donde se reunían? Y, por ejemplo, aquella vez que dijeron, no va a haber declaraciones, y chin, Trump se aventó a contestar unas preguntas. Se reunían y después se filtraban cosas de la reunión, se filtraban llamadas. Creo que ahora en estas reuniones con el equipo de López Obrador, me parece que hay un trato más respetuoso del gobierno de Estados Unidos al próximo gobierno de México que el que tuvo el gobierno de Trump con el gobierno que ya operaba en México de Peña Nieto en ese entonces, por ese tema de las filtraciones, ese manejo que se le daba a la relación, que me parece que dejaban muy mal parado muchas veces al gobierno mexicano, que tenía que salir a aclarar, que tenía que salir después a responder a filtraciones, etcétera. Pues al menos en este caso, yo vi un Mike Pompeo muy contento hoy, muy amigable. Sí, muy chapeadito, muy feliz. El día todavía no acaba, 1 y 2, Trump no está en Estados Unidos. Y bueno, a mí hay un detalle interesante que me parece que vale la pena destacar. Es
la delegación de Estados Unidos que viene a México. Pero eso es normal, para es que estamos hablando como si estuviéramos viendo el primer regaderazo de agua caliente en México. Normalmente el presidente electo visitaba los países. Venga. O sea, es un poquito de historia, Gonzalo. Échate los periódicos de hace 6 años. Parece que estamos inventando el agua tibia. No, pero es que a lo mejor no te acuerdas de lo que decían los periódicos de hace 6 años. Yo lo entiendo, pero a ver, de aquí pero en una visita de Estado, ¿habíamos visto una visita de Estado a una casa de transición? No, esa parte es lo que ni me siquiera que un gobierno visitara al presidente electo. El presidente electo visitaba a los gobiernos. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuáles fueron los avances en ese sentido? Pues hasta el momento no. Realmente en la dinámica. No digo más digamos, de los resultados que salen de esa reunión, pero sí creo que el tono es importante y creo que este tipo de lecturas y ese tipo de... Exacto. Ese tipo de detalles son relevantes. No habíamos visto una visita de un secretario de Estado a una casa de transición. Lo estamos viendo y lo estamos viendo inmediatamente después, incluso una reunión más larga que la que tuvo con el presidente en funciones. Vamos a ver cuáles son los resultados entonces de esa reunión más larga. Hay que esperar. Pero igual era conocer al equipo de transición, venga. conocer al nuevo presidente, tentar las aguas como están. Gonzalo quería ver que hoy salía firmado el Telecán. A ver. Yo tampoco es por ahí, pero la realidad es, entonces dime, si no se firmó el Telecán, ¿qué se logró en ese sentido? Bueno, a ver, era una reunión de reconocimiento, de conocerse, de platicar. Está bien. Bueno, pero ¿qué esperábamos hoy? ¿Un acuerdo migratorio? ¿Un acuerdo del Telecán? No. Nadie esperaba gran cosa. No, porque además acuérdate que es el equipo de transición. Hoy en la mañana en una mesa de análisis decían, a ver, se están conociendo y también, o sea, no se busca que a partir de aquí ya inicie comunicación formal, porque entonces el gobierno de Estados Unidos va a comunicarle los avances del Telecán al gobierno de transición y al gobierno en operaciones. Sí, exactamente. Entonces no se esperaba eso, pero también algo que me llama la atención en cuanto, digo, el Telecán sabemos que era tema prioritario, pero ¿por qué no vino Wilbur Ross? ¿Por qué no vino Robert Lighthizer? Creo que uno está de vacaciones, ¿no? Exactamente, Lighthizer de vacaciones. Yo creo que era una visita más política, vamos, es decir, Wilbur Ross o Lighthizer. Porque sabían que no iban a firmar nada, por supuesto. O sea, digamos, esos secretarios especializados en rubros súper específicos, pues por supuesto que no vienen porque saben que no van a tener un resultado. Simplemente es una visita política. ¿Y quién es el secretario de hacer esa política? Mike Pompeo. Ahora, lo que sí... Lo que sí es que creo que este tema de la patrulla fronteriza puede ser quizá el punto que termine por detonar el acuerdo del Telecán. Porque, insisto, esas son palabras que a Donald Trump le llegan aquí como melodía, pues, ¿no? Siempre ha reclamado a México que no hace nada para evitar que de Centroamérica lleguen migrantes que después van a Estados Unidos. Lo ha reclamado constantemente. Si el gobierno mexicano se compromete a una patrulla que evite que eso ocurra, pues me parece que ahí tienes una arma para negociar. Es decir, bueno, yo te voy a dar esto, que viene para acá. Y ahí es donde creo que se puede encontrar el acuerdo para el Telecán. Y además, algo que sí creo que ya se consiguió, un avance que Gonzalo está ávido, es en las negociaciones del Telecán ya aceptó el gobierno mexicano y el estadounidense que estén en las mesas de negociación ya el equipo de López Obrador, que ese sí creo que es un avance ya en el tema de la transición. ¿Cómo ves ese avance? Yo creo que era más que lógico, ¿no? Y eso ya venía pactado o venía por lo menos hablado desde el gobierno mexicano con el gobierno entrante. Creo que es nada más, nos vamos a sentar también en la mesa y los otros ¿qué pueden decir? Que no, no te sientes, voy a terminar primero con él y después digo, tampoco es algo fuera de este mundo, Abraham. Sí. Es algo positivo, creo y coincide en la parte de la patrulla fronteriza mexicana. ¿Como moneda de cambio? No sé si como moneda de cambio, porque acuérdate que tampoco es como que tengan la mayor confianza en las instituciones policíacas en México. De acuerdo. Tiene mucho que ver y pasa mucho por el tema de hasta qué momento o hasta qué punto va a ser una institución confiable, va a ser una institución que no sea como el resto de las policías, a las cuales Estados Unidos claramente no les tiene confianza. Ahora, vienen meses de campaña en Estados Unidos. Yo creo que podemos volver a ver al Donald Trump atacando a México y ahí entonces sí van a haber pruebas importantes para López Obrador, para Ebrard, para ver cómo reaccionan ante esas eventuales ante esos eventuales ataques. Ahora se ven muy
los mensajes de Trump a López Obrador eran muy amigables, ¿no? Le dijo hasta aquella vez, yo algún día te dije que ibas a ser presidente de México, ¿no? Entonces vamos a ver ahora que empiezan las campañas estadounidenses, a ver cómo... Sí, y que no nos sorprenda si en los próximos días, en las próximas horas, vemos un tuit de Trump atacando a México, Obrador, porque ahorita está pues muy enfocado en su visita en el Reino Unido, que no fue muy bien recibido, hay protestas en su contra, exactamente, pero habrá que ver en los próximos días. Había quienes nos decían esta mañana que veían en México como las aguas muy calmadas, cuando esperarían que la sociedad mexicana estuviera pidiendo a esta delegación que pidieran una disculpa por cómo han insultado a los mexicanos, por cómo pues han hablado de esta política migratoria, tolerancia cero, etcétera. De hecho, a mí, insisto, esa es la parte que me sorprende un poco del, no sé si la diplomacia, llamarlo de esa manera, el tono tan diplomático del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, que, insisto, durante muchos meses insistió en la parte de más respeto. Y el mismo Ebrard, y el mismo Ebrard, exactamente, a lo largo, y ahora, bueno, no tocamos el muro, no tocamos esos puntos delicados. Qué bueno, como dice Susi, como habíamos mencionado antes, digo, que Trump esté en el Reino Unido y no esté preocupado, no esté pensando en lo que pasó aquí, creo que es positivo para la reunión. Que por cierto, de los videos hay una parte medio chistosas cuando pues, le traducen a Andrés Manuel, entonces de pronto Andrés Manuel se queda como esperando a ver que me traduzcan lo que me dicen. Digo, es una parte, digamos, a mí yo no soy de los que cree, ay, tendría que estudiar inglés, y, sería deseable, pero tampoco es como... Bueno, tiene no sus le caerían beneficios. mal. No le caería nada mal. Tiene claro. sus beneficios. Tiene sus beneficios, por supuesto. Tiene sus beneficios. Pero tampoco es que sea un requisito indispensable. Pues, Peña Nieto lleva un intérprete para todas las reuniones, igual. Y lleva 6 años. Sí, claro. Sí. No es insulting and unacceptable, ¿no? Estamos tomando como referencia en realidad al presidente saliendo. No, lo estoy diciendo, vaya, pero... Bueno, va a ser referencia, claro, va a ser el espejo de López Obrador, lo cual, como decía yo ayer, es una fantástica noticia para López Obrador. Bien, conclusiones. Como conclusiones yo me quedo con la foto, me parece que es la foto del encuentro. Un próximo presidente de México viendo de frente, con una mirada incluso hasta que podría parecer retadora. Déjate venir. Ojalá la cara de Andrés Manuel sea la cara del gobierno de Andrés Manuel ante Estados Unidos los próximos 6 años y cachito. Esperemos, ojalá que sí. Yo creo que también en general el encuentro es positivo, los resultados del encuentro, el tono del encuentro y los pequeños avances, por muy mínimos que sean, como diría Gonzalo, creo que en general es tono positivo. Coincido con lo que decían hace unos minutos. De aquí a las elecciones, o sea, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y el virtual presidente electo toma posesión hasta diciembre. En ese periodo, por supuesto que vamos a poder ver a un Trump cambiar de opinión de un día a otro. Vamos a ver, son pruebas muy importantes para López Obrador. Y podríamos ver incluso una reunión Trump-López Obrador en ese tiempo. Podría ser, claro. Creo que van a ser pruebas importantes para el gobierno de López Obrador y la credibilidad con la que ya pueda asumir funciones en diciembre, ¿no? A mí me parece que con Trump y con el gobierno actual estadounidense, si algo nos ha demostrado a lo largo de los años que lleva en el poder es que, así como fue muy amable en esta ocasión, la siguiente puede ser algo terrible. Y eso es a lo que hay que estar esperando. Yo entiendo la parte de la imagen, la foto, fue algo muy positivo, fue algo realmente, ¿cómo llamarlo? O sea, que sí mueve hacia adelante las cadenas con un gobierno que ha sido pero tan negativo para la relación bilateral. Pero insisto, y va de nuevo, no sabemos cuál va a ser la siguiente reacción del gobierno de Estados Unidos. Y ojalá esa misma postura que hoy tuvo, esa mirada ahí retadora que tienes, pues se mantenga, ¿no? Y no sea como este gobierno que sale, ¿no? Ahí sí coincido completamente. Ya veremos si surge más información sobre estas reuniones que se llevarán a cabo en privado y el lunes, por supuesto, estaremos platicando de esto, pero como decíamos, pues una fecha histórica en la que esta delegación estadounidense, conformada por secretarios de Estado, se reúne con el equipo de Andrés Manuel López Obrador el